A ver, en este vídeo os voy a explicar de dónde surge el cálculo integral y lo que es el teorema fundamental del cálculo. El cálculo integral surge cuando los matemáticos se plantean el problema de calcular el área encerrada entre una curva cuya expresión algebraica conocemos, por ejemplo f de x imaginemos que es una función que tiene esta gráfica, esta curva, la curva azul, y queremos calcular el área encerrada entre esa gráfica y el eje de abscisas, o sea, este área que tengo ahí rayada, entre dos puntos, entre dos valores de la variable x, entre a y b, dos valores cualquiera de la variable x. Bueno, cuando queremos calcular eso, pues lo primero que se nos ocurre es dividir este intervalo en trocitos de una anchura determinada, todos iguales, de una anchura que llamemos, podemos llamar por ejemplo incremento de x, todas las anchuras son iguales, y podemos aproximar ese área a la suma de rectángulos que voy a dibujaros ahora. Entonces tendríamos aproximada ese área por el área de la suma de estos rectángulos que he creado aquí. Todos tienen una anchura que es incremento de x y la altura de esos rectángulos pues es el valor de la función en una serie de puntos. El valor de la función en a más incremento de x, en a más 2 veces incremento de x, a más 3 veces incremento de x y así sucesivamente. Bueno, observáis claramente que eso es una aproximación del área, esa no es el área exactamente, porque aquí pues veis que quedan unos huecos. He cogido como altura del rectángulo el valor de la f en el punto más pequeño del intervalo, entonces el valor de la f aquí, 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 entonces en estos rectángulos se queda corta el área y luego en los últimos se pasa un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como veis no es un cálculo exacto, sería una aproximación. Podríamos poner esto como que ese área sería la suma desde A hasta B, del área de esos rectángulos, que sería, pues la base es la misma para todos, incremento de x, y la altura sería el valor de la función en esos puntos. Vamos a poner, a llamarlos, pues este sería por ejemplo x0, x1, x2, x3, o sea un parámetro contable, un parámetro que va recorriendo los números naturales y va variando. Entonces el valor de la f aquí, 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 todos multiplicados por incremento de x, que es la anchura, ¿de acuerdo? Y toda esa suma pues habría que hacerla tantas veces como rectángulos tenga. Pues aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectángulos. Tendría que sumar 7 rectángulos diferentes, ¿de acuerdo? Bien, pero eso, como decimos, es una aproximación. Si yo quiero aproximarlo más todavía, ¿qué puedo hacer? Pues hacer los intervalos más pequeños. O sea, hacemos este incremento de x más estrecho. Entonces me quedaría una cosa mucho más cercana al área que yo quiero calcular. Entonces nos quedaría así. Si reducimos la anchura del intervalo a la mitad, por ejemplo, pues tenemos el doble de intervalos, el incremento de x es más pequeño, tengo que sumar muchos más rectángulos y la base de esos rectángulos es más estrecha. Entonces el área estaría mucho más aproximada a la que realmente quiero calcular. Bien,
Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy haciendo los rectángulos cada vez más estrechos, cada vez me voy aproximando más al área que quiero calcular, al área exacta que hay bajo esa curva. Entonces eso en el límite, cuando yo tomo el límite, cuando el incremento de x tiende a 0, cuando digamos el rectángulo es una línea, claro, entonces el área es 0. Tendríamos 0 y tendríamos infinitas líneas metidas ahí. Si el intervalo es infinitamente estrecho, pues caben infinitos intervalos ahí. Tendría un 0 por infinito. Sería un límite, una indeterminación del tipo 0 multiplicado por infinito. Bueno, pues eso básicamente es lo que es el cálculo integral. O sea, en ese caso, cuando hacemos que el intervalo se haga infinitamente estrecho, ya no lo llamamos incremento de x, entonces lo llamaríamos diferencial de x. El diferencial de x sería una línea solamente, una línea porque sería infinitamente estrecho, ¿de acuerdo? Entonces la anchura del intervalo sería 0, pero tendríamos infinitos intervalos. Entonces lo que tendríamos, hay que sumar f de x por diferencial de x, esa suma pasada al límite es lo que se conoce como la integral entre a y b, integral entre a y b, entre este punto y este, cuando aquí la anchura del intervalo es infinitamente pequeña, lo llamamos diferencial de x. Diferencial de x es la anchura de esos rectángulos que ahora los hemos hecho infinitamente estrechos. Entonces sumamos una sucesión infinita de rectángulos infinitamente estrechos. Esa suma la represento con esta S estilizada, por eso el símbolo de la integral es una S alargada, y por eso la integral debe llevar aquí el diferencial de x, ¿de acuerdo? Porque el diferencial de x está representando la anchura de esos intervalos que los hemos hecho infinitamente pequeños. Entonces pasamos de ser incremento de x, la delta de x, pasa a ser d de x, diferencial de x. Significa un intervalo, una anchura del rectángulo infinitamente estrecha, ¿de acuerdo? Entonces así se calcula el área entre dos puntos. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con el cálculo de primitivas que hemos estado practicando en clase? O sea, ¿qué tiene esto que ver con calcular una función cuya derivada es esta? Que es lo que hemos estado haciendo, es la integral indefinida que hemos estado trabajando en clase, y esta que tenemos aquí es lo que llamamos la integral definida entre a y b, la integral definida que se define como el área encerrada bajo una curva entre los valores de la x a y b, bajo una curva y el eje de abscisas. Esta es la integral definida, y vamos a ver qué tiene que ver eso con la integral indefinida, con el cálculo de primitivas que hemos estado haciendo. Bueno, pues ahora vamos a definir f de x, f mayúscula de x, a una función que me da el área encerrada bajo otra curva definida por f minúscula de x, entre esa curva y el eje de abscisas y un punto concreto, en este caso la x. O sea, esta función para cada valor de x me da este área de aquí. Este área de aquí es lo que llamamos f de x, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a sumarle a esta x, le vamos a sumar un incremento de x, vamos a sumarle un incremento de x que ponemos así, y le vamos a claramente, si yo hago f de x más incremento de x, f de x más incremento de x va a ser este área, o sea, este área más esta, va a ser toda este área. F de x más incremento de x va a ser todo este área, ¿de acuerdo?
aquí sería simplemente x más incremento de x, f de x diferencial de x, pero bueno, esto todavía no sabemos que tenga que ver nada con la integral indefinida como la hemos definido antes. Bueno, entonces vamos a ver, yo voy a calcular el área de este rectángulo de aquí, este rectángulo es casi la diferencia que hay entre f de x y f de x más incremento de x. F de x es el área hasta aquí, f de x más incremento de x es el mismo más este trocito, o sea el área hasta aquí. Entonces si yo hago f de x más incremento de x menos f de x, esto vendría a ser casi, vamos a poner aquí un casi, porque esto vendría a ser el área de este rectángulo, ¿de acuerdo? Toda este área, el área debajo de la curva, el área que hay debajo de la curva sería f de x más incremento de x. El área que hay de aquí para acá es f de x, ¿de acuerdo? A ver si nos queda claro. F de x más incremento de x sería todo este área hasta aquí, lo que hay debajo de la curva. F de x es todo este área hasta aquí, y si la resto, pues me queda más o menos la diferencia entre f de x y f de x más incremento de x viene a ser este rectángulo, no exactamente, porque este trocito de ahí no está incluido en la curva, entonces sería aproximadamente este rectángulo. Este rectángulo sería el área de ese rectángulo, ese incremento de x multiplicado por f de x. La altura del rectángulo es el valor de la función en este punto, pues multiplicado por f de x, ¿de acuerdo? Bien, entonces vuelvo a repetir, el área de este rectángulo sería incremento de x, que es su anchura, por su altura, que es f de x, y eso es aproximadamente la diferencia entre el área encerrada hasta aquí y el área encerrada hasta aquí. O sea, si a todo este área le quito todo esto, me queda más o menos el rectángulo, no exactamente, pero más o menos el rectángulo. Bien, por lo tanto, voy a pasar este incremento de x, lo voy a pasar dividiendo aquí, incremento de x, entonces tengo que f de x, vamos a cambiar, a bajar el igual para que me quede en medio de la fracción, no es un signo igual, es un signo aproximado, es un aproximado, entonces tenemos que el valor de la función en x, de la función f de x, la que me da esta gráfica, es aproximadamente el valor de esta primitiva, perdón, que no sabemos lo que es, si es una primitiva, el valor de esta función f mayúscula en x más incremento de x menos el valor de la función en x dividido entre incremento de x. Bien, bueno, eso aproximadamente. Si ahora yo hago el incremento de x más pequeño, entonces se aproximará más. Si el incremento de x lo hago más pequeño, se aproximará más a este valor. Y si lo sigo haciendo más y más pequeño, se aproximará más, hasta que finalmente en el límite coincide. Cuando el incremento de x tiende a 0, entonces coincide. Entonces el valor del límite, cuando el incremento de x tiende a 0, de f de x más incremento de x menos f de x dividido entre incremento de x, entonces coincide con f de x. ¿Qué deducimos de aquí? Pues como sabemos que esta es la definición de la derivada de una función, sabemos que esto es la derivada de f mayúscula. Eso quiere decir que la derivada de f mayúscula es la función de la cual teníamos la gráfica. O sea,
que F mayúscula es una primitiva, o sea, una función de las que hacemos integrales definidas, las que sacamos con las integrales definidas. Es una función que al derivarla da f de x. F mayúscula es una primitiva de f de x, por lo tanto la función que me da el área bajo una curva es una primitiva de la función que me dibuja la curva. ¿De acuerdo? Ese es el teorema fundamental del cálculo y de ahí se deduce la regla de Barrow que me dice que el área entre dos valores de la x, a y b, ya lo podemos poner así, el área entre dos valores de la x, a y b, que viene dada por lo que poníamos antes, integral entre a y b, aquí el valor en a sería el área, sería este área de aquí, que habría que restársela. Para calcular el área entre a y b, pues lo que hago es al área escondida debajo de b le restamos el área escondida debajo de a. Entonces, el área escondido bajo una curva, el área comprendido bajo una curva, el eje de abscisas y dos valores de la x es igual a una función f de x tomada en dos valores, en a y b, una función f de x que resulta ser una primitiva de f minúscula de x. Entonces aquí lo que haríamos sería el valor de la primitiva en b menos el valor de la primitiva en a. Entonces estaríamos calculando valor de la primitiva en b, el área escondido bajo esa curva, el eje de abscisas, el valor b hasta aquí, toda este área. Si le quito el área bajo la curva que ocupa antes de llegar a A, o sea, le quito a todo este área, le quito este trocito, a f de b le quito f de a, me da el área que busco, este área de aquí. Esto es lo que se llama la regla de Barrow, que es una consecuencia directa del teorema fundamental del cálculo. Entonces, el teorema fundamental del cálculo me dice que el área bajo una curva viene dado por una primitiva de la función que dibuja esa curva, de la función cuya gráfica es esa curva. Y la regla de Barrow me da un proceso para calcular ese área entre dos números concretos, que es simplemente calcular una primitiva cualquiera de la función en cuestión, calcular su valor en b, su valor en a y restarlo. ¿De acuerdo?